Doctor, aquí tenemos un equipo completo para ilustrar un paciente. Esto lo que vamos a ilustrar es, digamos, cuando hay falta de respiración. ¿Aquí estamos en UCI o dónde estaríamos? Sí, definitivamente, un paciente intubado, que esto es el tubo, que quiero que les explicar un poco, que esto se mete a través de la boca, pasa por una tubuladura que tenemos que se llama tráquea, que se divide acá y divide a los dos pulmones. Entonces, ¿Esto es una traqueotomía o no se llama así? ¿Cómo esto es se una llama? intubación orotraqueal que se hace normalmente con este aparato que se llama laringoscopio. Esto se introduce en la boca para permitir ver e introducir el tubo a través de Con eso. esto introducen el tubo, digamos. Introducen el tubo para ver que se va al canal que se tiene que ir, porque hay dos canales ahí en el cuello. Hay un canal que es el que lleva el aire y hay otro canal que es el que lleva la comida. Entonces está la tráquea arriba y el esófago abajo. Entonces esto lo que hace es que nosotros tenemos que, obviamente, pasar el tubo a través de la tráquea para que cuando conectamos, esto se llama BUV o respirador manual. Cuando conectamos un ventilador convencional desde los de la UCI, cuando insufla el ventilador, lo que tiene que pasar es que los pulmones se insuflen. Esto es lo que hace un ventilador mecánico, obviamente con algunos aditamentos. Entonces, de esta manera estamos seguros. No se me vaya, Doc, para que nos quede claro, porque de repente que ahí lo vimos por partes. Ok, aquí entonces introducen el tubo que va por aquí, ¿verdad? Hacia la tráquea, digamos. Sí. Que eso es lo que va a hacer que el aire fluya y que llegue a los pulmones, y ya no tenemos el dibujo anterior, pero justamente lo que usted explicaba, que hay todo esto que no deja pasar el aire, eso va a hacer que el aire fluya. La presión que introduce los ventiladores mecánicos, y por eso es que se habla cada vez más de los ventiladores mecánicos y que ocupamos ventiladores y que necesitamos que la gente no se enferme toda al tiempo, porque eso es lo que va a pasar, lo que nos va a hacer es que no tengamos ventiladores disponibles para todos en un momento determinado. Por eso aplanamos la curva, extendemos la posibilidad de atenderlos a todos. El ventilador lo que hace es meter un poco de aire, oxígeno a presión positiva para intentar vencer lo que está ocupando el alvéolo. Exacto, va a una presión mucho más fuerte a la que respiramos nosotros naturalmente, me imagino. Exactamente, además le quitamos el esfuerzo, esto que yo decía, que los pacientes empiezan a tener tirajes, a marcar los músculos, se quita porque uno seda a los pacientes y muchas veces tiene que llevar a relajarlos. ¿Este tubo es igual para todos nosotros? Hay diferentes tamaños, los tubos son de diferentes tamaños, escogemos tamaños un poco más grandes en adultos hombres, en mujeres es un poco más pequeño probablemente. Esto viene por números, si ustedes ven, este es un tubo, tiene un número, entonces uno escoge el tamaño según el paciente y según la talla y el sexo, entonces escogemos, es un paciente que se pone un tubo un poco más grueso, pero es promedio. Ahora, doctor, ese tubo ese coso manual, ¿cómo se llama? El azul. Una bolsa autoinflable. Eso no es, me imagino, lo que se usa en el UCI, ¿o sí? Ahí hay uno eléctrico, me imagino que está funcionando durante todo el día. Esto lo que se hace es en el momento de la intubación para uno asegurarse de que el paciente está bien, que sí quedó el tubo bien, que se ve una expansión de los dos pulmones, y después lo que hace es que se conecta a un ventilador mecánico, que es lo que llamamos, que es un aparato que tiene una pantalla donde uno puede modificar muchas cosas, desde la frecuencia que le voy a poner a respirar al paciente, por ejemplo, puedo ponerle 12, 14, 16, 20, 24, dependiendo de lo que el paciente ocupa, le pongo cuánta cantidad de aire quiero que le entre, y eso se mide en cc's. Entonces la idea es que pongamos cc's por kilo, y no por kilo de peso real, sino por kilo de peso ideal. No es el peso. Estoy muy gordita, muy flaquita, sino el ideal de ese cuerpo. Exactamente, porque los pulmones en principio no se engordan o se enflaquecen, sino que es de acuerdo a la talla. Entonces ponemos cc por kilos de peso ideal. Normalmente las estrategias ahora dicen que ponemos bajitos volúmenes para no causar más daño, porque el ventilador nos ayuda, nos salva la vida, nos mantiene vivos, pero sí podemos también hacer daño. Ahora, este respirador, ¿verdad? Solamente están en la UCI, porque cuando hablamos de respiradores, uno se piensa también en cuidados intermedios. Por ejemplo, en el CENAR en este momento, ¿hay respiradores o en ese proceso no necesitamos un respirador? Ok, nosotros en el CENARE tenemos disponibles ventiladores. La idea es no necesitarlos, ojalá en ese momento, o sea, si tenemos espacio suficiente en las unidades de cuidados intensivos del país, la idea es que sean manejados en dichas unidades, y eso es lo que se está intentando hacer.
Obviamente tenemos que tener un backup si esas unidades de cuidados intensivos se llenan, porque tenemos muchos pacientes, y acuérdense que también tenemos que no solo los pacientes que estamos recibiendo en este momento en los hospitales centrales son COVID, sino que las otras patologías siguen existiendo, los accidentes siguen pasando, los infartos siguen sucediendo, claro. Entonces las unidades pueden llegar a estar llenas en un momento determinado y tener que utilizar algún backup, que podría ser una unidad no tan sofisticada, pero que podamos ventilar pacientes de manera segura. Que ese es el mensaje que estamos mandando desde el día 1, ¿verdad? Que nos cuidemos, que tengamos distanciamiento, justamente para que el que necesite precisamente esta ayuda esté en una UCI con todos los cuidados necesarios y óptimos. Ahora, doctor, me pregunto, cuando ustedes van a proceder a esto, ¿la persona lo duermen o está consciente? No, realmente está dormida, los pacientes están sedados y analgesiados, es como si le estuviéramos poniendo una anestesia, pero es una anestesia prolongada que va a durar días. Esto es importante. A veces lo minimizamos, pero un paciente que intubamos y que conectamos a ventilación mecánica, los estudios que llevamos en estos 3 meses y medio nos dicen que un paciente intubado puede durar en promedio entre 7 y 21 días con esa máquina. Hasta 21 Entonces son días. 3 semanas que el paciente puede estar ocupando una máquina. Entonces por eso decimos, hay muchos ventiladores, pero una vez yo conecto un paciente a un ventilador, tengo que pensar que va a estar probablemente ocupada por 21 días. o más, inclusive. Entonces ya dependiendo de eso ya se cambia este tubo, ahora sí por lo que usted dijo, una traqueostomía, después del día 14 sí se cambia el tubo porque puede causar daño el tubo tanto tiempo, entonces uno considera entre el día 10 y el día 14 si el paciente lo va a poder extubar o no para cambiarlo por una traqueostomía, pero hay pacientes que han durado meses ventilados y salen, o sea, la cosa es que es un ventilador que se utilizó un mes o estuvo 5 ocupado semanas por un mes y ya se descuenta de la lista que tenemos para el resto de la población. Exacto. Ahora, doctor, pregunta de ignorante total, en el proceso previo, intermedio, digamos cuando se habla de dificultad de respiración, pero quizá no llegamos a una UCI, se nebuliza a los pacientes, no sé, me pongo en el papel de los asmáticos. ¿Hay algún tipo de ayuda de esa índole o no? Podemos utilizar antes, y está todavía controversial, llevamos, como decimos, ahora 3 meses y medio de esto, pero o 4 meses, pero hay algunos tipos de ayuda. Podemos utilizar algo que se llama una cánula de oxígeno de alto flujo, y esto es una cánula que yo le pongo al paciente como las cánulas normales, pero que puedo subirle el flujo hasta 60 litros por minuto o más inclusive, entonces le ejerce algo de presión y puedo mantener esa presión con una cantidad de oxígeno que es hasta el 100%, lo que respiramos que habíamos dicho es 21%, el oxígeno que hay en el aire que respiramos nosotros es 21%, un poco menos de 21%, lo que podemos dar con estas cánulas es el 100%, o sea, todo el aire que le está entrando al paciente a través de la nariz tiene oxígeno al 100%, pero además este aparato se lo mete un poco a presión, no tanta como esta. Un ventilador. Doctor, ¿podría repetir el ejercicio precisamente para ver esa fuerza y cómo se ven los pulmones que reaccionan inmediatamente frente a... Aquí están desinflados, es una aspiración, y aquí están inflados. De hecho, durante la ventilación hay algo que mantenemos, y es que cuando el paciente expira, no dejamos que el pulmón vuelva a llegar a este dígito, sino que se llama algo que utilizamos en medicina crítica que se llama PIP, que es una presión que mantenemos positiva al final de la expiración para que el pulmón, digamos, no vuelva a colapsarse por completo. Y esto es una de las medidas terapéuticas importantes en COVID. ¿En qué momento usan estos, doctor? Los que son así como manuales, los manuales. ¿Para emergencias, sí, fuera del hospital? Fuera del hospital o en el momento inicial de la intubación. Uno siempre intuba, hace una prueba de que está todo bien y después conecta el respirador mecánico. Los que hemos tenido la oportunidad de entrar a una UCI, pues claro, asusta, ¿verdad? Estar ahí por la cantidad de cuidados, la cantidad de máquinas. En una persona con COVID-19, ¿básicamente están modulando ahí o trabajando en ese sector? ¿O también estamos trabajando en el resto del cuerpo con otro tipo de maquinaria? Probablemente doctor? este paciente está sedado, está en algún grupo importante de pacientes también relajado, o sea, no se mueve para nada, entonces los movimientos pueden depender de nosotros, pero normalmente si ya lo intubamos, probablemente este paciente va a requerir otra sonda, por lo menos,
arriba, que puede ser o por la boca o por la nariz para poder alimentarlo. Entonces tenemos que pasar la alimentación, entonces le ponemos una sonda orogástrica o nasogástrica que va exactamente por el otro hueco que decíamos. Arriba está la tráquea, abajo está el esófago, esta sonda va por el esófago hasta el estómago del paciente, donde podemos alimentarlo. O inclusive tenemos sondas más largas que pueden llegar a sitios más distales de esto. ¿Okay? Entonces tenemos otro tubo que va a ir arriba y tenemos normalmente algunas otras tubuladuras para medir cosas. Por ejemplo, van a tener accesos venosos, van a tener probablemente cuando ya están con esto, como ocupan tantos medicamentos, van a tener no las vías normales que conocemos a través de los vasitos de los brazos, sino que van a tener algo que llamamos una vía central, que es una vía que se pone abajo de la clavícula o en el cuello para pasar, y tienen varios lúmenes y toleran volúmenes altos, y yo puedo conectar varias cosas en el mismo aditamento. Entonces van a tener probablemente una de estas, van a tener otro aditamento probablemente a nivel de las arterias que nos va a medir la presión arterial constante sin el manguito, que se llama presión arterial invasiva. Va a tener una sonda por donde orina, porque necesitamos medir cuánto está orinando cada hora para ver realmente si el paciente ocupa o no ocupa líquidos. La supervisión, digamos, a nivel de UCI, ¿cómo es, doctor? Porque, digamos, en sala uno sabe que cada cuánto pasa el médico o pasa la enfermera. En UCI hay una constancia total de personal versus personal y máquinas. Sí, claro. O sea, la relación ideal que se dice es que haya un enfermero por cada 2 pacientes de cuidados intensivos, normalmente un intensivista por 4 o 6 pacientes máximo de cuidados intensivos. Entonces sí hay una relación, y ahora estamos haciendo, de hecho, por ejemplo, la Sociedad de Cuidados Intensivos de Norteamérica hizo un esquema piramidal. ¿Por qué hizo un esquema piramidal? Porque los intensivistas en el mundo no son muchos. En Costa Rica ya lo vieron el domingo, lunes en la conferencia, alrededor de 40, para no llevar solamente 40. Wow. Entonces la idea es que este personal hay que intentar preservarlo. Obviamente como seres humanos nos podemos enfermar, entonces se están haciendo esquemas piramidales donde hay un equipo arriba que normalmente dice la sociedad que es de intensivos. Aquí estamos intentando cambiar un poco y poner ahí intensivos, probablemente un jefe de enfermería y un jefe de terapia respiratoria, y ese esquema piramidal lo que hace es que nos amplía el número de pacientes que podemos ver, porque debajo están más enfermeros, terapeutas respiratorios, médicos inclusive que pueden ser generales, precisamente para poder ampliar el radio si esto se desborda, porque no vamos a dar abasto y no podemos estar directamente con cada paciente, porque cada exposición nos aumenta el riesgo de poder enfermarnos, aún con equipo de protección personal adecuado. O sea, la incidencia con equipo de protección adecuado, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que la posibilidad de que nos infectemos es, en países que utilizan equipo de protección adecuado, entre un 2 y un 5% de los médicos podrían llegar a infectarse, pero ha llegado en sitios donde la emergencia los ha sobrepasado, ha llegado hasta el 20%, o sea, en Ecuador tenemos médicos fallecidos por atención de COVID. En Colombia, el fin de semana pasado fallecieron 2 médicos por atención directa de pacientes con COVID. Entonces, realmente por eso es que hay que maximizar el personal. Ahora, cuando un paciente entra, digamos, y si nos referimos básicamente a lo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Vemos que todavía hay personas que entraron desde el día 1 y que siguen en cuidados intensivos, ¿verdad, doctor? O sea, ya pasamos más de un mes. Más de un mes, y eso es lo que se ha demostrado. O sea, normalmente ven que sí tenemos egresos de la UCI para el hospital, egresos hospitalarios, pero los pacientes que ocupan cuidados intensivos ocupan tiempo, entonces ocupan por lo menos, pensemos, hagámonos la idea que van a ser 3 semanas, entonces las camas van a limitarse. Tenemos 180, 190 camas que podrían subir con esta emergencia, con las adaptaciones muy buenas que han hecho los hospitales centrales a 260, 280, pero son limitadas, es un número finito. Entonces si empezamos a que ingresamos 2 pacientes por día. En un mes tenemos 60. En un mes tenemos 60
más los que ya tenemos. está, sí. Y ese mes probablemente va a durar, esos pacientes van a durar todo Ni el me mes. diga, porque estamos hablando de ya casi el 50% podría estar ocupado. Y normalmente las unidades de cuidados intensivos andan en este momento que bajaron la ocupación de los hospitales, están alrededor de un 40-50%. Entonces ya estaríamos casi que al 100% de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Ahora, esos pacientes que han permanecido en UCI aquí en nuestro país o digamos en cualquier lado, ¿están con respirador todavía al día de Sí. hoy o una persona puede estar en UCI sin estar con este Normalmente sistema? están con respirador o porque también ha pasado, por ejemplo, ayer estábamos en un webinar con la gente de Ecuador y dice, ¿qué están haciendo? Porque nosotros llevamos 2 pacientes que respiraban bien, que estaban bien, que les quitaron el tubo y Ajá. tuvieron que reintubarlo 24 a 48 horas después. Entonces eso es, una vez se quita el tubo no quiere decir que el paciente, hoy le quitamos el tubo y ese paciente De sale de la alta, unidad de cuidados sí. intensivos. No, ese paciente hay que estar seguros que el retiro del tubo fue adecuado, que está respirando bien, que está estable como para estar en un salón general del hospital. Entonces no es que quitemos el tubo y eso significa inmediatamente alta de la unidad de cuidados O sea, el intensivos. comportamiento de la enfermedad o del contagiado es totalmente diferente cuando hablamos de personas, bueno, ni se diga las asintomáticas, pero las personas con ciertos síntomas leves que están en casa, pasan los 14 días, se les hacen los 2 exámenes, salen negativo y no pasó mayor cosa, pero estamos frente a un panorama totalmente diferente ante los que llegaron al punto más grave, ¿verdad? Cuando empezó esto y llegaban las noticias de China, lo que los chinos nos decían era que el 80% le iba bien, que el 20% le iba regular y ese 20%, un 5% ocupaba cuidados intensivos y eso nos asustaba. Nos asustaba porque ellos decían que tenían 90.000 casos, entonces ya uno empezaba a hacer números de 90.000 casos, cuántos ocupan cuidados intensivos y nos asustaba ya ese número. Pero como dijimos también hace unas semanas cuando estábamos acá, el comportamiento en el mundo ha sido diferente. En Italia ha sido diferente, en España ha sido diferente, en Estados Unidos ha sido diferente y probablemente los requerimientos de cuidados intensivos que ellos decían inicialmente que eran 5% han ido escalando a 10%, 14%, algunos hasta 20% de los pacientes infectados. Entonces, si llegamos a esos números, que es lo que no queremos, Claro. vamos a tener el 20% de los pacientes internados en cuidados intensivos, lo cual nos limitaría mucho la posibilidad de dar tratamiento.